Qué gusto saludarles desde aquí a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Me alegro mucho el tener la oportunidad hoy de abrir la palabra de Dios y dirigirla a un grupo tan especial de la iglesia. Todos los grupos de la iglesia son especiales. Estoy refiriéndome a grupos por edades. Nuestros adultos mayores, nuestros niños, nuestros menores. Pero en esta ocasión, de manera especial, quiero dirigir mi atención y dirigir la palabra de Dios hacia ustedes, jóvenes de la Iglesia Adventista de nuestra Unión Mexicana del Sureste. Queremos presentar ante ustedes un principio especial que tiene que ver con nuestra relación con Dios, como un elemento esencial para nuestro crecimiento espiritual, dado de que ustedes, los jóvenes, jovencitos y jovencitas, están de alguna manera representando el 40-45% de la feligresía en la Unión. Fíjense, en la Unión somos aproximadamente 94,000 miembros en total. Y de acuerdo al dato que me hicieron el favor de sacar de Secretaría de la Unión, son 32,758 jóvenes entre 16 y 35 años. Cuando yo vi esa estadística dije, bueno, resulta que pues yo hace mucho que pasé de ese rango, pero me alegro mucho de alguna manera compartir con ustedes la palabra de Dios y animarles a que como jóvenes de 16 a 35 años podamos cumplir el rol que tiene el Señor para nosotros dentro de esta iglesia y a favor de un mundo que necesita de la juventud como ustedes. De estos 32,000 jóvenes, 14,206 son hombres y 18,552 son mujeres. Pero observen cuánta juventud tenemos en nuestra iglesia. Entonces, nos pareció que uno también de los grupos que ha sido fuertemente golpeado por las diferentes secuelas de la pandemia, pues es este sector juvenil entre 16 y 35 años. Y queremos apelar a ustedes y llevar su mente hacia el propósito de Dios para ti y para mí. Y hemos titulado este tema, discípulos del Señor, un cambio de nuestro paradigma personal. Ahora, ¿qué implica esto? Quiero llevar su atención, jóvenes, a un primer texto que se encuentra en Mateo capítulo 4. Ustedes han leído esa porción de la Escritura. Mateo capítulo 4 es un texto muy hermoso porque nos ayuda a comprender algo que tenemos aquí en pantalla atrás. Yo iré con Jesús. Ese es el eslogan de la División Interamericana para la Iglesia. Ese es el eslogan de la Iglesia Mundial, yo iré. Pero de pronto esta expresión podemos verla como algo hacia futuro. Pues yo iré, ¿a dónde? Al cielo, cuando venga Cristo. Bueno, yo iré. Pero también puede implicar, o podemos entenderlo como yo iré, como una voluntad, una determinación. Yo iré, yo me comprometo para seguir a Cristo. En este caso, seguirle, atenderle. ¿Pero qué implicaciones tiene entonces ir con Cristo? Seguir a Cristo. ¿Qué implicación tiene la palabra el decir yo iré? Para que no quede esa expresión yo iré como algo meramente idiomático, es decir, solamente por una pronunciación de una declaración interesante, yo iré, sino que vaya más acorde a lo que el Señor espera de nosotros. Dice Mateo capítulo 4, tocando la linda experiencia de Cristo cuando estaba buscando y llamando a sus discípulos. En el verso 18 del capítulo 4 dice, pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar. Bueno, eran pescadores, dice el texto, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ya esta declaración de Cristo nos está diciendo cuál es el propósito de Dios al llamarlo para que le sigamos. Venid en pos, sígueme. Y entonces Simón, Pedro y Andrés dice, sí, yo iré, yo voy. Pero ese yo iré no queda en un futuro, sino en una acción inmediata, donde dice el texto, y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron o lo siguieron. Así que ir con Cristo es seguir a Cristo. Pero vamos a ver qué más implicaría entonces, de acuerdo a ese contexto, el aceptar el llamado del Señor para seguirle. Yo os haré pescadores
de hombres. Ellos eran pescadores, ellos estaban echando las redes en el mar, esa era su práctica, ese era su trabajo del cual dependían, pero ahora el Señor les dice, voy a cambiar tus ideales, voy a cambiar tus expectativas, voy a cambiar tu paradigma de vida, tu manera de ver la vida y de vivir la vida, para que hoy, en lugar de ser pescador de hombres, de ser pescador de los peces, tú seas pescador de hombres, que ese sería el mayor y mejor propósito de la vida. Y entonces los discípulos se levantan, dejan sus redes y se van. Inmediatamente se encuentra Cristo con Jacobo y con Juan, otros hermanos, que igualmente se encontraban en el mismo mar o en el mismo lago de Genesaret y trabajando como pescadores. Solamente que ellos estaban remendando sus redes, ya sea que estén echando la red como Pedro y Andrés, o estos jóvenes que estaban remendando sus redes, estaban dedicados a algún trabajo secular de la vida para salir adelante, y a ambos el Señor les dice, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Encontrarse con Cristo necesariamente implica un cambio de vida, un cambio radical de vida, de propósito, de objetivo, de enfoque de la vida. Entonces, aun si ellos hubiesen permanecido siendo pescadores de peces, pero siendo creyentes y seguidores del Señor, su vida había cambiado de tal manera que siendo pescadores de peces estarían ejerciendo su testimonio para la salvación de muchas personas. De eso estoy seguro. Pero el Señor les llama para dar un paso más allá, es decir, deja todo, sígueme, porque quiero transformar tu vida, quiero cambiar tu vida completamente y hacer de ti un pescador de hombres. Ahora, vamos a tratar de definir el propósito de Dios entonces de acuerdo a la palabra del Señor. En el verso 23 del mismo capítulo dice la palabra que el Señor recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Eso es lo que Jesús hacía en su ministerio. Y entonces se difundió su fama en toda Siria. Los discípulos que ahora estaban siguiendo a Jesús, quedándonos en este contexto inmediato del llamado que le hace a Simón, a Andrés, a Jacobo y a Juan, están siguiendo a Jesús y ellos están viendo lo que está ocurriendo a través del ministerio de Jesús, que se están transformando vidas, están sanando enfermos, están liberando a personas que están en diferentes situaciones tan tristes, y la fama del Señor Jesús se ha difundido, ha crecido grandemente. Y también dice en el verso 25, lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente. Sin embargo, seguir a Jesús, en este contexto, no es simplemente seguirle como quien sigue a algún influencer en las redes sociales en nuestro tiempo. No, que hoy le ponemos like y mañana podemos estar dando manitas abajo o pulgares abajo hacia alguna publicación, o dejar de seguirle porque ya no nos interesó. Seguir a Jesús implica más que el simple hecho de ir tras Él, implica aprender de Él, y entonces entramos a una linda palabra que es discípulo, discipulado, aprender de Jesús. Y jóvenes y señoritas de toda la unión, la invitación de esta mañana para ustedes, o de esta presentación para ustedes, es precisamente: escucha la voz del Señor Jesús, acepta su llamado y conviértete tú en un discípulo del Señor, porque Él quiere hacer de ti un pescador de hombres, alguien involucrado en el mensaje de su reino y en el ministerio de Cristo Jesús. Ahora, Lucas 4:16, cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, Él expresa en qué consistiría su ministerio, en quiénes estaría enfocado su ministerio y de qué manera debía ejercerse ese ministerio. Y tomando el Señor el libro, dice el texto, lee allí en la sinagoga. Versículo 16 del capítulo 4, el Señor lee allí, vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró a la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías aquí, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, y el Señor leyó: el Espíritu del Señor
está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad al oprimido, a predicar el año agradable del Señor. Y entonces, con este texto, él dice, enrollando el libro, entonces él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, tomando para sí el Señor la lectura de Isaías como una descripción o el marco de su ministerio en la tierra, que tenía que ver para atender las necesidades espirituales, emocionales, incluso físicas de todo aquel que se atreviera a creer en Cristo Jesús y a reconocerle como el Mesías. Entonces aquel que le sigue experimenta primeramente estos cambios. El Señor te libera, el Señor te libera del quebrantamiento, el Señor te libera de la cautividad del pecado, el Señor te da vista, aunque aquí hay una connotación de vista, la vista física, pero también podemos percibir que el Señor nos ayuda a ver aquellas cosas que no vemos de manera espiritual, porque Él abre nuestros ojos para poder ver. Así que el Señor enmarca esos elementos de su ministerio, y de alguna manera tú y yo que estamos siguiendo a Cristo debemos ir aprendiendo precisamente de lo que el Señor hizo y del enmarcado de su ministerio, para nosotros de igual manera dedicar nuestro tiempo a ejercer un ministerio enfocado a las necesidades de los más desafortunados. Otro texto que bien vale la pena tomar en cuenta esta mañana o en este momento para ir analizando este concepto es Marcos 3, versículo 13. Marcos 3:13, lo leo de manera rápida, nos lleva a la siguiente verdad. Marcos capítulo 3, verso 13, donde dice, después subió al monte y llamó así a los que le quiso, vinieron a él, designó a 12. En el texto anterior él había encontrado a 4 y lo llamó, pero en este caso aquí ya está designando a 12, que los ha elegido de manera especial por su propia voluntad, pero los elige para 2 cosas, registra el apóstol Marcos. 1, para que estuvieran con él, y 2, para enviarlos a predicar. Este texto de Marcos tiene de alguna manera una relación muy estrecha desde la forma como lo podemos ver esta mañana con Mateo 28, 18 al 19, donde el discípulo Mateo, apóstol Mateo, enfatiza el hecho de que el Señor da el imperativo a aquellos hijos suyos, ya prácticamente el Señor ya para ascender al cielo después de su ministerio, su muerte y resurrección, ¿no es cierto? Y en el capítulo 28 de San Mateo, el Señor le dice a sus discípulos, id, como un imperativo, y haced, un imperativo que tiene dos verbos, ir y el verbo hacer. Es decir, tenemos que ser trasladados, tenemos que aceptar el aspecto apostolar que nos habla el apóstol Marcos, que fuimos llamados para estar con él como discípulos, pero ser enviados por él a llevarle a otros el mensaje, la verdad, el llamado al arrepentimiento, para que ellos también conocieran de la palabra de Dios, del reino de Dios. Pero aquí es bien importante entender que el apostolado al cual Marcos se refiere cuando dice y ser enviados a, Mateo dice, haced discípulos. El ir, entonces, es ir para ser discípulos. En ese sentido, percibimos entonces que ir con Cristo, seguir a Cristo, implica estar con Cristo, beber de la palabra del Señor, aprender de su palabra, desarrollar fe en el Señor Jesucristo, dar pasos de aprendizaje al modelo del Señor. Cómo vive, cómo enseña, cómo Él trataba a los demás. Y entonces tú y yo, al seguir a Cristo, vamos aprendiendo eso de Cristo. Pero al mismo tiempo, el ir a Cristo nos lleva a cumplir un imperativo cuando dice, Señor, ve. Por tanto, id. Id. Y el id ya como mandato del Señor para cumplir un ejercicio ¿cómo se llama? Una misión apostolar. El ir nos conlleva, para hacer discípulos, alcanzar a otros y a estos otros llevarlos a Cristo Jesús. Qué hermoso es este caminar. La mejor manera de permanecer como discípulos, hermanos y querida juventud de la Unión Mexicana del Sureste, no es solamente estar con el devocional todos los días en la mañana,
o con la lectura de la escuela sabática juvenil o de adultos, no solamente es beber la palabra en el sentido de leerla, sino que hay que vivir esa palabra. Y la mejor manera de permanecer en la palabra del Señor, en la verdad del Señor, como sus discípulos, en el buen sentido de yo iré, yo estoy yendo, yo voy, yo acepto tu mandato de que yo vaya y yo haga discípulos, es precisamente que lo que has aprendido en Cristo a través de la lectura, a través de los devocionales, a través de la escuela sabática, a través de toda oportunidad que tú tienes el encuentro con Cristo, compartirla con otros y conducir a otros a Cristo Jesús. Así que el discípulo y apóstol tiene a su vez, mis queridos hermanos, según Mateo 28, 18 al 19, una encomienda del Señor que debe cumplirse, y esto es una vida discipular, es decir, una vida en la cual tú procuras alcanzar a otros para Cristo. Pero no solamente a otros que viven en el desconocimiento total de la palabra de Dios mismo y de su reino, sino incluso alcanzar a aquellos que una vez fueron nuestros y que se apartaron. Es decir, puedes ir primeramente a buscar y a discipular a aquellos corderos apartados de Israel, aquellos corderos nuestros, ovejitas nuestras que se perdieron, que se alejaron, y que a través de tu ministerio, querido joven y señorita, tú puedes alcanzarlos para volver al Señor. Puedes alcanzarlos para que sigan caminando con el Señor. Y entonces ya nuestra vida, de haber conocido al Señor, de haber aceptado a Cristo, haber dejado nuestra vida cotidiana como lo hizo Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que dejan sus actividades cotidianas para seguir al Señor. Tú has hecho eso, ahora tú tienes que ir con otros y compartir la palabra del Señor. Porque cuando tú cumples eso precisamente, estarías de alguna manera escuchando las palabras de Jesús que resonarían en tu mente. Estoy seguro, por ejemplo, cuando dice el Señor, por cuanto lo hiciste a estos pequeños, ¿se acuerdan de esa declaración? A mí lo hicisteis. ¿Cuántas cosas podemos hacer, jóvenes y señoritas, a favor de otros jóvenes y señoritas desanimados o otros jóvenes y señoritas que viven en el desconocimiento y sin la esperanza y en la confusión de este mundo? Esto lo encontramos de manera muy especial en dos textos que quiero compartir con ustedes, quizás tres textos. Filipenses 4:9. Son palabras muy comprometedoras para ti y para mí. Si encontramos Filipenses 4:9, hermanos, ¿qué nos dice Filipenses 4:9? Dice el texto, palabras del apóstol Pablo a los filipenses, palabras del apóstol Pablo a la juventud de la Unión Mexicana del Sureste. Escuchen, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. El apóstol Pablo está dando un imperativo también. Pero el apóstol Pablo está colocando su propia vida y su propia experiencia como discípulo y apóstol de Cristo para motivar a los hermanos de Filipos a hacer exactamente lo mismo. Y si bien los hermanos de Filipos debían ver a Cristo como su modelo, la persona viviente, la persona cercana, la persona que habían escuchado, que estaba muy cerca de ellos en el ministerio, era el apóstol Pablo. Y Pablo se atrevió a decir precisamente lo que visteis, o lo que aprendisteis, lo que recibisteis, oísteis y visteis de mí, así haced, o esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué hermoso es si tú, joven y señorita, puedes exactamente hacer lo mismo y decir a un amigo, decir a un hermano que se ha desanimado en la fe, decirle, estimado amigo, estimado compañero, hemos estado juntos en la iglesia por muchos años, ahora te has estado desanimando, pero mira, por favor, lo que estás aprendiendo de mí, lo que estás recibiendo de mí, lo que estás oyendo de mí, lo que estás viendo de mí, hazlo tú también y Dios te va a bendecir. Como deseo, y así oro en el Señor, que este número grande de jóvenes de la Unión, más de 35,000 jóvenes de la Unión, pudieran decir exactamente igual, con toda la solvencia, no del orgullo, sino la solvencia del reconocimiento, que lo que somos, lo somos por Cristo y gracias a Cristo.
decírselo a otros para que también se animen para seguir a Cristo Jesús. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 12 y 15, nos hace pensar exactamente de manera similar a como lo presenta el apóstol Pablo. Capítulo 1 de segunda carta de Pedro, versos 12 al 15. Por esto, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, porque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, dice el apóstol Pablo, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como vuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que, después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿De qué cosas? De las cosas que Pedro les ha enseñado y les ha presentado. Y San Juan 15:16 es claro cuando dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice Cristo. Joven, Dios te eligió a ti, pero te eligió para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ese fruto que ha de permanecer es ese fruto que, por la gracia del Señor, la dirección del Espíritu Santo, tú te encuentras con alguna persona, algún amigo, y la invitas a caminar en Cristo, y Él acepta y viene para caminar juntamente contigo y seguir a Cristo juntamente contigo. Si tú le enseñas, si tú lo discipulas, si tú le compartes de tu experiencia y tú vives una vida de fidelidad al Señor, ese fruto permanecerá, y es lo que el Señor quiere que ocurra en nosotros y en cada uno de aquellos que son alcanzados por Cristo, y se comienza el ciclo, ellos discípulos, luego apóstol, alcanzando a otros, yendo y haciendo, y otra vez sigue el ciclo. Y termino con esto, mis queridos hermanos. El recorrido entonces de un hombre, una mujer, un joven, señorita, que acepta a Jesús, comienza como un seguidor. Pero no debe quedarse al nivel de seguidor. Debe pasar al nivel de discípulo, de permanecer con el Señor, aprender del Señor, creer en las verdades que el Señor le enseña, y entonces pasar del discipulado a estar listo para ser enviado como apóstol, a compartir con otros la predicación del Evangelio de la esperanza. Esta ocurrencia, este llamado es constante. Primero discípulo, enseguida apóstol. Primero te encuentras con Cristo, luego eres enviado por Él, cuando has sido tú empoderado de su Espíritu Santo. Y sigues siendo discípulo, sigues permaneciendo en el Señor y sigues siendo apóstol, llevando el Evangelio con otros. Y los que alcanzas son discípulos también, y los que alcanzas tú por el Evangelio también serán apóstoles y irán con Cristo llevando a otros y confirmando a otros en la verdad del Evangelio. Este compromiso discipular es el compromiso que deseo que tú aceptes en esta ocasión. ¿Qué puedes hacer tú como discípulo y apóstol del Señor? 1, permanecer en Cristo a través de la palabra, a través de la oración. Número 2, permanecer en Cristo a través de la predicación, es decir, del apostolado, de ir, de implantar congregaciones, de alcanzar personas, amigos, donde quiera que esos estén. Pero ¿cómo lo puedes hacer ante las circunstancias actuales? Número 1, y con esto quiero concluir. Construye buenas relaciones con tantas personas que tú puedas. Es decir, amistad. Desarrolla redes de amistad por los medios sociales, redes de amistad por el teléfono, redes de amistad. Desarróllala cuantas puedas. No olvidando que tú debes influir en sus corazones y no ellos en tu corazón para desviarte del propósito de Cristo. 2, comparte un libro, un folleto, alguna revista que primero hayas leído tú, compártelo, regálalo. Como también puedes compartir una comida, invitar a un amigo para convivir con los cuidados que en ese tiempo se requieren tomar o tener por asuntos de las enfermedades, pero comparte, escucha con atención la necesidad de los demás. Y cuando hayas escuchado con atención la necesidad de los demás, sus problemas y dificultades, entonces no te detengas en orar por ellos. Inclúyelos en tu grupo de oración. Ora por ellos, y cuando
venga la oportunidad y así se permita y sea posible, ora con ellos. Si esto haces, tu fe se ha de fortalecer día a día. Y si a esto agregas apoyar en diferentes campañas de evangelismo, de barrio, etc., sin duda, la vida de la juventud de nuestra unión se verá fortalecida y creciente todos los días. ¿Qué decides, querido amigo? ¿Qué decides, juventud de la Unión Mexicana del Sureste? ¿Has de dejarte llevar por el Señor? ¿Estás escuchando su voz que te dice, venid tras mí, que yo os haré pescadores de hombres? Si el Señor te está llamando y tú aceptas a esta hora justamente ese llamado del Señor, entrégate a Cristo, joven y señorita. Permite que Él moldee tu vida, le cambie la dirección a tu vida y le dé propósito a tu vida, el propósito de ser discípulo, apóstol y discipulador en favor de otros, haciendo discípulos donde quiera que tú vayas. Dios te bendiga, Dios te dirija, Dios te empodere con su Espíritu Santo y este año 2022, la juventud de toda la unión en los cuales estás tú y toda la juventud que te rodea puedan juntos y juntamente con nosotros decir, yo iré con Jesús. Dios te bendiga grandemente en esta ocasión.